Vamos entonces, tal como habíamos adelantado, con el señor Axel Kaiser para conversar sobre todo este tema de la deuda, el dinero a raíz de toda esta polémica, ¿cierto?, que se ha presentado a raíz de este libro. Señor Kaiser, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? De nada. Usted está en Alemania, entiendo, ¿no? Así es, aquí estamos, en el epicentro de la crisis europea. Perfecto. Vamos al tema que nos convoca, que estábamos, tal como le habíamos dicho, investigando todo este tema del sistema monetario. ¿Concuerda usted con la autora de este libro, Telaraña la deuda, Ellen Hodgson, acerca de que estamos sentados prácticamente arriba de una pirámide de Ponzi por el hecho de que la Fed al final emite plata con cheques giradas contra sí mismo y no hay en realidad ningún respaldo y esta es una emisión de dinero descabellado? Absolutamente, esto es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Los economistas de la escuela austriaca hicieron este análisis de manera muy profunda. Ludwig von Mises ya a principios del siglo XX, por ejemplo, hace todo el análisis sobre lo que implica el sistema de reserva fraccional, la banca central y el dinero papel sin ningún respaldo real. Esto es sin ningún respaldo como el padrón oro, que era el clásico estándar que se utilizaba. Entonces, el sistema que tenemos hoy fundamentalmente funciona de la siguiente manera. Los bancos centrales crean dinero a partir de deudas. Supongamos el Banco Central en Estados Unidos compra un bono del Tesoro, emite el dinero, lo imprime de la nada, entonces ese dinero entra en circulación y cuando ese dinero entra en circulación en el sistema bancario, como funciona con un llamado multiplicador, un sistema que se llama de reserva fraccional, entonces los bancos simplemente tienen que retener una fracción del dinero que les es depositado como reserva, el resto ellos lo pueden prestar, digámoslo así, y en ese proceso ellos crean dinero. Hoy día de la masa total de dinero circulando en Estados Unidos, por ejemplo, el 75% del dinero total, esto es algo que muy poca gente sabe, es creado por los bancos privados. Un ejemplo muy sencillo. Uno va, deposita $10, lo voy a plantear en términos muy sencillos, el proceso es un poco más complejo, y el banco puede prestar $100, si tiene un ratio de reserva de 10%, por ejemplo. Exacto. Esos $100, o esos $90 extras, son creados en el balance del banco en la medida en que el banco otorga un crédito. Entonces, el dinero que tenemos hoy día en el sistema, en el mundo entero, es deuda. Pero el dinero necesario para pagar los intereses por esa deuda no se crea. Por lo tanto, la demanda por dinero para ir cubriendo esos intereses aumenta sistemáticamente y sostenidamente en el tiempo. Esto, por supuesto, es un excelente negocio para los bancos, pero en definitiva lo que implica es un aumento exponencial del endeudamiento. Y es lo que se puede ver en todos los países prácticamente de Occidente. Entonces, el problema es que no se puede pagar deuda con deuda. Y el sistema, por lo tanto, está destinado en algún momento a colapsar. Ese es el análisis que se hace fundamentalmente del sistema monetario y dinero papel que tenemos hoy y se está haciendo ya hace mucho tiempo, por lo tanto esto no es algo nuevo. ¿Y usted que dice que el sistema está destinado a colapsar? ¿Cuándo colapsa? ¿Cuándo porque ya tuvimos un reventón, de acuerdo a Jesús Huerta de Soto, este economista que yo citaba anteriormente, con el cual usted ha conversado, yo también en alguna oportunidad por otros temas. Él sostiene que el gran causante de toda esta crisis subprime es este sistema. Ahora, cuando usted dice colapsa, es que ya el sistema tiene que terminarse. ¿Cuándo colapsa? ¿Cuándo hace agua definitivamente? No, eso es imposible. Eso es imposible decirlo. Esto es como ir a un médico y decirle, mire, tengo ciertos problemas de salud, y el médico uno le puede diagnosticar si sigue fumando de la misma manera y si sigue tan sedentario comiendo lo mismo, la misma grasa, en algún momento le va a dar un infarto. Lo que el médico no puede decir es exactamente cuándo le va a dar un infarto. Ahora, sería sorprendente que este sistema pueda extenderse por demasiado tiempo más. Yo creo que esto, de todas maneras, según lo que dicen algunos analistas y lo que yo pienso, de aquí a los próximos, puede ser de aquí a los próximos 2 años, como puede ser de aquí a los próximos 10 años. La pregunta es imposible de contestar porque son demasiados factores que juegan un rol en esto. Lo que sí es claro es que este sistema es insostenible. La deuda está llegando a niveles en que ya no es pagable en ninguna parte del mundo y tenemos además un problema con burbujas que se han ido creando. El caso de la burbuja en los bonos del Tesoro en Estados Unidos es probablemente la más emblemática. Y en ese minuto vamos a tener que enfrentar la realidad y que hemos creado un montón de riqueza artificial
riqueza de papel que está acumulada en los balances de los bancos. Tenemos además el problema de los derivados, que son más de 10 veces el producto mundial, que se transan derivados over the counter, como se llaman. Y estos derivados también son riqueza artificial, que en algún momento pretenden simular, digamos, riqueza real, pero que en algún momento van a tener que pasar a valer lo que realmente valen, que es una fracción o una ínfima fracción de lo que sale en los libros. Entonces, es como lo que le pasó a los bancos en la crisis financiera en Estados Unidos, que tenían hipotecas con inmuebles a valores que eran mucho mayores a lo que el mercado realmente estimaba que era el valor de esas hipotecas. Entonces, cuando fueron a rematar las casas, se dieron cuenta que tenían que registrar pérdidas enormes en sus balances, y por eso quebraron los bancos. La pregunta, Axel, una pregunta más fácil que la de Carlos, que es que cuando colapsa, de acuerdo a la teoría tuya, es cómo colapsa. ¿Qué pasaría en caso de un colapso? ¿Cómo se desarrolla la secuencia de hechos que lleva al colapso? Es que esto puede partir por diversas partes. Por ejemplo, podría partir en Estados Unidos con la burbuja en los bonos del Tesoro, que yo ya comentaba. Estados Unidos tiene hoy día una deuda enorme de más de un 100% del producto, tiene unfunded liabilities, obligaciones sociales por 7 veces el producto, tiene un déficit también enorme, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que podría ocurrir es que este es un posible escenario de por dónde puede reventar el sistema, es que los inversionistas que le prestan dinero a Estados Unidos, los chinos, los japoneses, en fin, lleguen a la conclusión correcta, por lo demás, de que Estados Unidos no va a ser capaz de pagar de vuelta el dinero y por lo tanto va a devaluar sistemáticamente y va a pagar con dinero de menor valor. En ese momento deja de fluir todas estas inversiones a Estados Unidos, o la compra de bonos, la inversión en los bonos del Tesoro, y las tasas de interés automáticamente se resetean al alza. Cuando las tasas de interés se resetean al alza por la deuda que paga Estados Unidos, el dólar colapsa en su valor. Eso significa que los precios en Estados Unidos se van a las nubes, y por lo tanto la Reserva Federal se ve obligada también a subir las tasas de interés. El gobierno no puede pagar la deuda, digamos, los intereses que debe pagarle a los acreedores, y en consecuencia lo que tenemos es un colapso, es una quiebra, es un default. Y obviamente el default de un país como Estados Unidos, esto es un escenario probable, yo se lo vi a Robert Barro en una conferencia, esto no es algo que estoy diciendo yo, esto lo dicen los economistas más serios, más conocidos, no sé si decir serios, pero al menos más conocidos del mundo también, como algo probable. Entonces este default obviamente arrastraría a todo el mundo a una crisis sistémica, porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ese es el mercado más grande de bonos del mundo, y están en todos los balances, en todos los bancos, o muchos bancos en muchos países los tienen, en fin, todos los bancos centrales tienen dólares. Y si hay una crisis de moneda en Estados Unidos, no olvidemos que el dólar ha perdido un 95% de su valor desde 1913, cuando se crea la Reserva Federal, hasta ahora. Bueno, eso podría ser el inicio del fin. Ahora podría empezar en Europa también. En Europa, ahora, ¿por qué China debería dejar de creerle a Estados Unidos con el peso específico que tiene? Porque Estados Unidos no va a poder pagar de vuelta, si es un problema de solvencia. Estados Unidos no tiene cómo pagar de vuelta en moneda, en dinero real. Y los chinos, la prueba está que ya se están dando cuenta y están intentando deshacerse de sus dólares, han invertido mucho en bienes reales, en minas, en África, en distintas partes. Y los mismos chinos le han pedido por favor a los norteamericanos que dejen de sacrificar su moneda, porque eso significaría que todos estos dólares que han ido acumulando los chinos, a mi juicio, de manera poco sabia en estos últimos años, producto del superávit comercial que ellos tienen con Estados Unidos, pasarían a valer nada o muy poco, y por lo tanto ellos perderían una enorme riqueza. En definitiva habrían trabajado durante años gratis para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no va a poder pagar. Esto es una certeza, esto es casi una certeza matemática. Cuando uno observa el nivel de endeudamiento de Estados Unidos, le agregamos las unfunded liabilities, es decir, estas obligaciones sociales que los políticos contraen para ganar elecciones y que deben ser pagadas en materia de beneficios de salud, seguridad social, etcétera, es imposible que Estados Unidos pueda pagar. ¿Y por qué crees tú que los inversionistas, perdón Axel, por qué crees que los inversionistas le están creyendo tanto a Estados Unidos que son capaces de pagar una tasa del 2% a 2,5% a 10 años? Si no le creyeran a Estados Unidos que va a pagar, las tasas que exigirían serían mucho más altas. Ahora, ojo, que desde el año 2008, cuando se desata la crisis hasta ahora, el 75% de los bonos del Tesoro los ha comprado la Reserva Federal. Bueno, pero hay gente que vende también. Sí, efectivamente, pero el punto es que la Reserva Federal ha salido al rescate en gran medida del gobierno. Si la Reserva Federal se deshiciera de esos bonos y dejara de comprar bonos, la tasa de interés en Estados Unidos sería mucho más alta de lo que es hoy. Pero no lo va a hacer. De eso,
sin perjuicio. No, si lo va a hacer, si es que en algún momento esto no va a seguir durando. Es que la pregunta que tú me haces es buena, pero es la misma pregunta que se hacían muchas personas cuando, antes de la crisis del 2008, algunas voces alertaban, mira que hay una burbuja inmobiliaria. Entonces todo el mundo decía, pero si hay una burbuja inmobiliaria, entonces ¿por qué los bancos siguen otorgando créditos y siguen confiando en que la gente va a poder pagar y siguen diciendo que los precios de los inmuebles nunca han caído desde hace 50 años en Estados Unidos? Pero en algún momento llegó la hora de la verdad. Entonces, al final, las fuerzas de la realidad se terminan imponiendo. Y es efectivo que todavía muchas personas, estos son décadas, Estados Unidos siempre fue, durante, digamos, prácticamente 50 años, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el refugio seguro para muchos inversionistas en el mundo, para la mayoría en realidad. Los bonos del Tesoro eran el lugar en tiempos de incertidumbre donde las personas se refugiaban. El problema es que Estados Unidos nunca ha tenido una peor situación financiera que hoy, económica, desde el punto de vista de las deudas. Entonces, a mí nadie me ha podido dar un argumento hasta ahora de cómo Estados Unidos va a ser capaz de pagar todas esas deudas. Todo el mundo te dice, mira, pero los inversionistas siguen confiando. Sí, eso es cierto, hasta cierto punto, aunque se ha ido perdiendo, insisto, esa confianza, los inversionistas siguen depositando en Estados Unidos su plata, prestándosela al gobierno, pero la pregunta es, ¿cómo va a pagar Estados Unidos ese dinero de vuelta? Y el punto es, ¿cuándo van a ser los inversionistas? Yo te puedo hacer un ensayo por lo menos de eso. Primero, las deudas no se pagan nunca. O sea, Estados Unidos siempre tiene que tener un nivel de deuda en el balance. Es parte del financiamiento del gobierno emitir deuda. Y hoy día, si bien está en una situación en que el nivel de deuda está alto, no necesariamente tiene que llevarlo a cero. De hecho, es imposible que lo lleve a cero. Tiene que llevarlo a niveles manejables, ¿no es cierto? Que digamos el 60% del nivel del producto. En la medida que Estados Unidos crece, porque todas estas teorías se hicieron también durante el gobierno de Reagan, en que el déficit fiscal subió mucho y el endeudamiento del gobierno americano también. Cuando Estados Unidos crece y los países crecen, son capaces de pagar la deuda y son capaces de bajar los niveles de deuda. Y de hecho Estados Unidos tuvo superávit durante la época de Clinton, hasta que tomó Bush el gobierno y hizo los recortes fiscales. Varios años. Tuvo un año con superávit fiscal. Y perdona Axel, solamente para hacer un poco más entretenido el debate. Siempre que ocurren hechos en que se produce un superávit o un déficit, la gente tiende a proyectar hasta el infinito que ese déficit se va a mantener. Lo hicieron en la época de Reagan, que el déficit iba a llegar hasta el infinito, Estados Unidos iba a quebrar, y lo hicieron en la época de Clinton, que se iban a acumular superávit hasta el infinito y Estados Unidos se iba a llenar de plata, con otras consecuencias que también no vale la pena detallar ahora. Pero yo creo que en el fondo la economía se adapta, los países son capaces de aprender y las personas son capaces de tomar decisiones racionales. En el caso, para partir por el argumento que tú hacías, en el caso de la Fed, en la medida que hay emisión inorgánica de dinero se produce inflación. 1. 2. En el caso que la gente no confíe en los bancos, saca su plata a los bancos y efectivamente la plata no está toda, son por naturaleza ilíquidas las decisiones las inversiones que uno tiene en los bancos. No está la plata porque la prestaron. Ahora, en el caso de que los bancos no tengan la plata para prestarlo, está el gobierno que le pone un seguro, y así funciona el sistema financiero mundial hoy día. Sí, pero ¿de dónde saca la plata el gobierno? Esa es la pregunta, lo tiene que monetizar, porque el gobierno tampoco tiene el dinero. Hasta ahora llevamos en un sistema que desde el año 33 o del año 29, en que se produjo la gran crisis, quebraron muchos bancos, con la lógica de que los bancos débiles tenían que pasar a la historia. Un tercio de los bancos de Estados Unidos quebraron porque la Fed no apoyó. Llevamos desde el año 29 o 33, dependiendo de queréis poner el piso, en un sistema que sí ha funcionado relativamente bien, pasando crisis como la del 2008. El 2008 quebró Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión del mundo. No, y aquí estamos. Déjame interrumpirte un segundo. Sí, adelante. Vamos por partes, sí. Lo primero que hay que decir es que nunca ha habido más crisis económicas y más agresivas, más violentas que desde que se crea la Reserva Federal, y especialmente que desde que se elimina el padrón oro. Nunca. Ahora, el mundo es muy distinto. Promedio, el crecimiento en Estados Unidos, el crecimiento promedio bajo el padrón oro los 100 años antes en Estados Unidos fue 3 veces mayor que bajo el estándar de dinero papel. Pero para volver al problema de la deuda, nunca en la historia Estados Unidos estaba más endeudado que ahora. Estados Unidos es el país más endeudado en la historia de la humanidad en este momento. Y es importante aquí traer a colación un estudio que hizo Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt, donde ellos investigaron 44 países, si no recuerdo, episodios en distintos periodos históricos del mundo. Llegaron a la conclusión que después de un 90% de deuda, que Estados Unidos la pasó hace rato, los países no pueden crecer económicamente para salir de sus deudas. No hay ni un caso en la historia. Si tú tuvieras razón, entonces todos los países no tendrían de qué preocuparse. Ahora, Estados Unidos no solo tiene el problema de la deuda pública, Estados Unidos tiene un enorme problema de deuda privada.
Y te insisto, el problema de las obligaciones sociales, aún creciendo Estados Unidos de manera sistemática y sostenida a tasas que no se han visto hace mucho tiempo, no sería capaz de pagarlas, porque tienes todo el problema de los baby boomers que se están retirando, tienes todo el problema del Social Security que se está transformando en una carga cada vez más grande, y así sucesivamente. Te insisto, son 7 veces el producto que Estados Unidos tiene que enfrentar. Entonces, cuando Bernanke va al Congreso y le dice a los parlamentarios, ustedes tienen que recortar drásticamente el gasto en materia de beneficios sociales, de lo contrario no hay nada que la Reserva Federal pueda hacer cuando las tasas de interés se disparen si los inversionistas pierden la confianza. Bernanke, que se le puede criticar muchas cosas, yo se las critico, en eso al menos tiene toda la razón. Entonces, estamos viendo además que todo este salvataje, todos estos paquetes de estímulo han incrementado la deuda de manera sostenida, pero no han funcionado. Tú tienes todavía en Estados Unidos un 20% real de cesantía si se mide de manera tomando a los que abandonaron la fuerza laboral, etcétera. Tienes 45 millones de personas viviendo de cheques o de food stamps, como se llaman en Estados Unidos. Tienes un crecimiento económico que si se reajustara por la real inflación probablemente sería negativo, etcétera. O sea, tienes un montón de problemas, no se ha resuelto nada, la deuda se acumula y se acumula, y te insisto, el mundo entero, Occidente, nunca había tenido mayores niveles de deuda a nivel global que hoy, y esto tiene que ver con otra de las cosas que es muy importante decir y que tiene que ver con la decisión de Richard Nixon en el año 71 de deshacerse del Padrón Oro, poniendo al mundo por primera vez en la historia, este es un experimento que nunca se había hecho, de manera global en un estándar de dinero papel. Y muchas personas ahí dijeron, incluido Milton Friedman, que estas eran aguas desconocidas las que estábamos navegando. Ahora, economistas como Mises y otros más, Rothbard, predijeron que este sistema en algún momento iba a terminar colapsando, porque la impresión de dinero papel, si tú no tienes un límite de parte de los gobiernos, Alan Greenspan también lo predijo, interesantemente, en la década de los 60. Él era partidario del Padrón Oro y curiosamente también de cerrar los bancos centrales. Bueno, él cambió después su forma de pensar, obviamente, pero este sistema de dinero papel nos iba a conducir a este endeudamiento masivo. Piensa tú que Inglaterra, por ejemplo, hoy día total, interna y externa, tiene 5 veces el producto, sin considerar las obligaciones sociales futuras. No puede pagarse eso. Al final somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que pagar a través de impuestos las deudas de los gobiernos, a través de los precios, la deuda que toman las empresas, y obviamente nuestras propias deudas tenemos que pagarlas con nuestro salario. Cuando tú el nivel de deuda lo aumentas de manera exponencial, llega un punto en que la creación de riqueza real, que las personas en la economía somos capaces de generar, simplemente no da, y en algún momento no da ni para pagar los intereses. Y ese es el problema que estamos enfrentando de a poco, el problema que obviamente tiene Grecia, el problema que tienen los países insolventes del sur de Europa, y yo no veo por qué, si la matemática es acertada y la lógica económica así lo indica, Estados Unidos tiene que estar a salvo de ese problema si sigue gastando de manera indefinida para siempre. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, yo te encontraría razón a ti si los republicanos, los demócratas se ponen de acuerdo y dicen vamos a cortar 1 billón de millones del gasto federal, que es lo que están gastando en exceso hoy día. El plan de Ron Paul, que no salió elegido. Y si eso ocurre, obviamente generaría un shock enorme en materia de crecimiento económico. Tiene Japón el año 97, creo que fue, cuando hicieron la primera, le metieron el freno a mano. Bueno, pero yo creo que obviamente esto sería en el corto plazo una recesión dolorosa, pero en el largo plazo restauraría la sanidad de la economía. Pero si eso a mi juicio no va a ocurrir por razones políticas, es imposible. Los políticos jamás se van a poner de acuerdo y decirle a las personas, oigan, los beneficios que les hemos prometido, que les hemos dado por tanto tiempo, y que son la gran parte del gasto del presupuesto del gobierno federal, son 3/4, son entitlements, son derechos sociales, nada, no les van a decir, no les vamos a dar más ese dinero. Es imposible, tendrían una revolución. Ahora, ¿qué pasa? Que van a seguir gastando, el fiscal cliff lo van a arreglar de alguna manera, van a ganar algo más de tiempo, van a seguir gastando, pero va a llegar un punto en que se va a perder esa confianza. Yo no te digo... Van a subir las tasas de los bonos americanos. Si se ajusta por precio, si yo no le creo a un deudor, subo las tasas. Así, efectivamente, y eso es algo que... Y eso es lo que puede provocar el default de Estados Unidos. Pues si las tasas pero con la cantidad de deuda que tienen, porque a mí me hace sentido lo que hace Axel, de que si yo estoy endeudado y además estoy recomprando mis mismos bonos con plata que además es hecha en una máquina, es bien o inflación. Esto tiende de un hilo. O inflación... o van a subir las tasas a los bonos. De acuerdo, pero si le subís las tasas a los bonos a un gallo que está endeudado hasta el cuello, no va a poder pagar los intereses.
Salvo que sigamos en este juego de imprimir plata de mentira, pero eso en algún minuto se va a terminar. Se va a ajustar la inflación. O dólar. Sí, pero es una idea que convengamos. No necesariamente. Depende de la velocidad que se haga. Lo que pasa es que yo creo que esto ya se salió de control, para serles bien honesto. O sea, no quiero ser pesimista además, pero esta no es una visión mía por lo demás. Yo quiero insistir en eso. Hay muchos investigadores, economistas en distintas partes del mundo que hacen este análisis. Esto no es nada que nosotros estemos aquí discutiendo nuevo, ni hayamos descubierto la pólvora. Esto es algo súper lógico y evidente. Y si esta tendencia se proyecta hacia el futuro, esto es lo que va a ocurrir. Entonces, es mejor prepararse para un escenario así, estar preparados para un escenario así. ¿Cómo nos preparamos? Y que no ocurra, a pensar que no va a ocurrir y no estar preparados cuando ocurre. ¿Cómo nos podemos preparar? Yo pienso que... Mira, esa es una buena pregunta. Ahora, ¿qué es lo que recomiendan la mayoría de los inversionistas que hacen este análisis, como Mark Faber o Jim Rogers, por ejemplo? Ellos te dicen, salgan del papel. Cortos los bonos del Tesoro americano. Los bonos del Tesoro, incluso los bonos corporativos de muchas empresas, qué sé yo, un montón de derivados que se transan en los mercados, etcétera. Incluso el oro y la plata, cuando es papel y no físico, te están diciendo, tengan oro físico. Yo acá en Alemania vi un reportaje, hay un montón de millonarios que han comprado lingotes de oro, extranjeros de todas partes del mundo, y los han depositado en Suiza, en esos búnkeres que los suizos construyeron para la Segunda Guerra Mundial. Se los arriendan ahí a la gente y depositan su oro ahí, porque hay personas que aparentemente creen que esto sí va a terminar colapsando. Entre otros, George Soros acaba de aumentar hace poco tiempo atrás su posición en oro de manera considerable. De acuerdo. Axel, se nos termina el tiempo, me están presionando acá. Sí. Vamos a tener que seguir esta conversación más adelante. Nosotros vamos a seguir invitando a otros invitados, te vamos a volver a invitar, porque este tema evidentemente que da para una amplia profundización. Te agradezco tu tiempo y suerte en Alemania. Gracias, Axel. Mucha suerte. Les agradezco a ustedes. Que pasen frío bien ahí. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Sí, voy a Chile luego, así que me salvo. Muy Chao. bien, nos vemos. Conversábamos con el señor Axel Kaiser sobre este interesante tema. Economistas de la economía austriaca, ¿cierto? La escuela austriaca ya han hecho un análisis del dinero sin respaldo, que es el sistema de emisión que tenemos hoy día. El señor Kaiser explicaba que el Banco Central compra bonos del Tesoro en Estados Unidos y emite sin respaldo un sistema que se llama el sistema de reserva fraccional, donde los bancos, cierto, retienen lo que explicábamos al principio, una fracción del dinero, y van prestando la diferencia. Hoy el 75% del dinero es creado por los bancos privados. El dinero que tenemos hoy es deuda, es muy buen negocio para los bancos, pero el señor Kaiser sostiene que el sistema está destinado a colapsar. No sabe exactamente cuándo, cree que puede ser entre 2 años, también puede ser 10, pero la verdad que no se sabe. También hay un tema con el asunto de los derivados, ¿cierto? Que crea una riqueza artificial. En la opinión del señor Kaiser, hoy día lo que se está creando es riqueza de papel y no real. ¿Cómo colapsa? Había una burbuja de los bonos del Tesoro, los inversionistas, ¿cierto?, dejan de creerle a Estados Unidos. Hoy día hay un tema de confianza en el cual se le sigue prestando plata a Estados Unidos. En el minuto de que los inversionistas dejan de creer, dejan de comprar los bonos, las tasas suben al alza, y como Estados Unidos tiene mucha deuda, caería en un default por no poder hacer frente a sus obligaciones financieras, en opinión del señor Kaiser. Estados Unidos no tiene cómo pagar con bienes reales. Desde 2008 el 75% de los bonos han ido siendo comprados por la Reserva Federal de Estados Unidos. Nunca ha habido, según el señor Kaiser, una crisis tan profunda o una serie de crisis tan profundas desde la creación de la Reserva Federal y desde que el presidente Nixon resolvió sacar el patrón oro y pasamos a este sistema de papel moneda. Según el señor Kaiser, otro dato importante que digo, que los países cuando superan el 90% de deuda respecto a su PIB, en realidad a la larga no la pueden pagar. Aún así, aunque Estados Unidos, en opinión del señor Kaiser, creciera a tasas sostenidas, no puede pagar la deuda, dado que tiene gastos y sistemas quebrados, con el tema del Social Security, el problema de los baby boomers que él mencionaba, y los paquetes de estímulo que se han hecho solo han aumentado el nivel de deuda, en opinión del señor Kaiser, y no han funcionado en términos reales, en la opinión del señor Axel Kaiser. 9 de la mañana. Muy interesante, vamos a seguir conversando este tema más adelante con otros invitados que tengan otra visión. Licenciado. De la bolsa, solo para comentar que partió algo negativo. Los mercados en general afuera están rojos, los futuros están levemente rojos, y el dólar está subiendo $1. Ok. A 4.81 y medio, no es poco. No es poco, muy bien.